Potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16, 1 minuto. La temperatura 16 grados, 1 décima. La humedad 53%. ¿Cuál es tu deseo o ilusión para esta temporada? Sí, ¿qué es lo que más quieres o deseas? De acuerdo, lo más importante es jamás perder la capacidad de tener ilusiones. Así que, ¿cuál es la tuya? En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades, cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación, de 14,000 a 75,000 cámaras. Coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Atención a todas las mujeres. ¿Estás lista para conectar con la líder que llevas dentro de ti? Escucha WOM Líder, la voz de mujeres que como tú inspiran, emprenden, sueñan y te ayudarán a empoderarte y a conectarte con otras mujeres que están cambiando el mundo. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 p.m. por Magnética 101.3 FM. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xóchitl. Xóchitl, fuerte como tú. Precandidata única. PRI. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional. Hola. Sí, aquí estamos contigo un diciembre más, acompañándote en estos días tan especiales. Por cierto, ¿cuál es el regalo que esta temporada puedes dar a todos? Sí, es correcto, una sonrisa. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xóchitl. Xóchitl, fuerte como tú. Precandidata única. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado.
Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Día de Asueto, por el Día de la Virgen de Guadalupe, en esta parte de la religión católica, aquellos que lo profesan. Les saluda Edgar Jiménez desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética FM en el 101.3 de FM, saludándole este programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo le saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCIT, y bueno, en de manteles largos, así estamos de fiesta, y no por precisamente el asueto que hubo el día de hoy, o que está el día de hoy, sino porque, déjeme decirle, el día de hoy se entregó por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cual fueron galardonados 6 investigadoras e investigadores, así como también al maestro Hugo Alberto Jasso Villarreal, quien, bueno, recibió el Premio Potosino de Divulgación de Ciencia y Tecnología. Enhorabuena. Y también el día de hoy, en el marco de esta magna celebración, pues bueno, se entregaron los reconocimientos a los jóvenes, a las estudiantes y estudiantes que se fueron acreedores a los primeros lugares de la Feria Potosina de Ciencias e Ingeniería. Estos jóvenes que representarán a nuestro estado el próximo mes de febrero, ya en 2024, en la ciudad de Aguascalientes, en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, coordinada por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, en la cual, pues bueno, déjeme decirle, de igual manera, bueno, yo creo que estamos de plácemes, porque pues también le informo que el COPOCIT, a través del liderazgo de la doctora Rosalba Medina Rivera, pues fue nombrada para un segundo periodo como presidenta de esta red, es decir, la cual ha impulsado la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación, y bueno, también ha hecho cohesión para que los consejos de ciencia que tiene cada estado, pues de alguna manera articulen y generen sinergias en beneficio de la ciencia y la tecnología. Y bueno, el día de hoy, precisamente, ya le venía haciendo, vamos a hablar del tema de la guadalupana, pero también tenemos una parte 2 que me intriga, me fascina, me encanta. Me interesa porque ya empieza el Guadalupe Reyes. Hoy inauguramos aquí en La Voz de los Expertos este famosísimo, bueno, pues hábitos y costumbres que hay. Y bueno, primeramente quiero darle la más cordial bienvenida que nos acompañe el día de hoy a la maestra Mayra Patricia Castañón Dávila. Y bueno, rápidamente yo le digo a usted, ella es licenciada en Letras por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cursó la maestría en Literatura Hispanoamericana del Colegio de San Luis y actualmente estudia el doctorado en Literatura Hispánica, igualmente en el Colsan. Un fuerte abrazo, un abrazo a toda la comunidad del Colsan, así como también fue becaria de la revista del Colegio de San Luis de noviembre del 17 al 18, de igual manera. Y que bueno, también ya nuevamente acompañándonos aquí en el programa el maestro Yair Acevedo López. De igual manera, él es licenciado de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestro en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Y bueno, a ambos, Mayra, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Y Yair, nuevamente un gusto tenerte aquí con tu buena plática. Un gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues precisamente yo quiero también contextualizar un poquito de la parte. Escuchaba en algún momento algún profesor en la maestría que decía: México no es católico, y todo el mundo pues de alguna manera reaccionábamos y decían, ¿cómo que no es católico? Sí, México es guadalupano. Y tanto que de verdad, digo, eso fue hace 15 años prácticamente, y de verdad me quedó muy grabado, ¿no? Porque año con año, pues vemos esta magna celebración, obviamente, de los católicos, en la cual, pues bueno, festejan, y que también, pues hay todo un movimiento social al respecto, hay un movimiento mediático, y per se de las cuestiones, obviamente, que la historia nos ha platicado, claro, que de alguna manera está documentado, en el cual, bueno, pues sabemos esta historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, etcétera, pues también representa muchos aspectos muy
muchos aristas de nuestra comunidad hoy en día, ¿no? Desde la música, obviamente la literatura y pues por demás decirlo, pues al final de cuentas también genera una dinámica social y económica de alto impacto, ¿sí? Es decir, más allá también del aspecto de esta gran infraestructura por parte de la institución de la iglesia, que como es la basílica, bueno, pues aquí también tenemos el santuario de la Virgen de Guadalupe en San Luis Potosí, y realmente representa esto, ¿no? Hasta inclusive es un día de asueto, pero bueno, vámonos a excavar un poquito más, vamos a indagar un poquito más, y bueno, mi querido Yair, pues ¿qué nos traes el día de hoy precisamente en contexto de lo que sucede con la guadalupana? Sí, como bien decías, la Virgen de Guadalupe es sin duda la imagen religiosa más importante del país. La podemos encontrar en muchísimas representaciones que trascienden el arte sacro, más allá de la estampa que compra la señora para ponerla, o de la imagen religiosa, de la estatuilla que podemos tener en casa. La podemos encontrar, por ejemplo, en muchísimos tatuajes. Hay personas que te tatúan a la Virgen de Guadalupe. Sí, cierto. Hace poco una marca muy famosa de papelería en México sacó Virgencita Please, no sé si la recuerdas. Tiene una imagen muy kawaii de la Virgen. Y a la cual las personas, los estudiantes solían traer sus cuadernos un poco para encomendarse a ella en sus estudios, que funcionaba un poco de esa forma. Entonces realmente la figura de la Virgen de Guadalupe ha sido trascendental en la vida de México desde sus inicios. Porque tenemos que recordar que la aparición de la Virgen de Guadalupe comienza en un periodo muy temprano de la historia de México, que es 1531, y desde ese momento comienza a haber una identificación de las personas con esta imagen, ¿no? Con esta figura y con esta vocación mariana. Sin embargo, tenemos tal vez que irnos un poquito más atrás para entender justamente este fenómeno. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de la evangelización, solemos pensar siempre en la evangelización de las Américas, en la evangelización del Nuevo Mundo, y se nos olvida que Europa también fue evangelizado. Grandes territorios de Europa no eran católicos, no eran cristianos. Hubo un proceso por el cual la religión, la nueva buena, tuvo que llevarse a estas zonas, tuvo que hacerse diferentes estrategias para que las personas del norte de Europa, del este de Europa, acogieran esta nueva fe. Entonces, cuando los primeros misioneros llegan a América, Europa todavía no estaba evangelizada. Había grandes sectores de la Europa del Norte que aún no estaba evangelizada. Entonces, podemos decir que hubo una evangelización en paralelo, tanto aquí como en algunas regiones que faltaban de Europa. Y probablemente una de las primeras estrategias que se utilizaron en Europa y que después se emuló aquí en América fue hacer una equiparación entre las figuras de la nueva religión, la religión que estaba imponiendo, que era la religión católica, y de las religiones que tenían originalmente las poblaciones de estos nuevos territorios. De tal manera que muchos santos europeos de la Iglesia Católica no son más que dioses paganos cristianizados. Adquirieron todas estas cualidades de los dioses protectores de las ciudades, simplemente se les cambia el nombre y se cristianizan. Ya no son dioses, son santos, son varones, por los cuales podemos acceder a la gracia divina. Fíjate, a mí me parece interesantísimo y de repente me hiciste así como que el déjà vu, el flashback, que bueno, sí lo vivimos unas semanas atrás. Recordás que bueno, nos acompañaste precisamente en el Día de Muertos, que de la misma manera, bajo la misma dinámica en el cual, bueno, vamos a estar adecuando, vamos a ir haciendo adaptaciones para que de alguna manera se haga, pues, por decirlo así, no nada más a través del cuchillo y la espada, sino esta evangelización, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna manera también algo que me llama a mí poderosamente la atención es, de por sí la cuestión de la Iglesia Católica ha sido netamente masculina, ¿no? El santo, el Dios, etcétera. Pero bueno, aparece una figura materna, aparece una figura femenina que decimos, y digo, me parece interesantísimo porque bueno, estamos hablando desde los arranques de la llegada de los españoles, por ahí más o menos, no tan alejado, y este impacto, el hecho de decir, bueno, vamos a utilizar una figura mujer en una religión netamente masculinizada, ¿no? Sí, y tiene que ver justamente con esto. Las religiones sobre las que se va a imponer la religión católica son religiones duales, religiones por lo regular que manejan a un dios padre y a una diosa madre. Pensemos, por ejemplo, en el Zeus romano, tenía su contraparte femenina, que era Hera. Pensemos en el Odín nórdico, tiene su contraparte femenina, que es Fega. Es decir,
la mayoría de las religiones politeístas tienen una pareja principal, una pareja de padre y madre. Entonces, evidentemente, cuando se impone una nueva religión cuya figura principal es una figura netamente masculina, o que por lo menos así sea articulado, ¿no? Como una figura netamente masculina, sí genera cierta disonancia. Yeah. Entonces, es difícil convencer a las personas que dejen de lado o que cambien, sustituyan sus creencias por algo que les es tan ajeno, tan desconocido, tan extraño, de tal manera que justamente se rescata la figura de María para paliar un poco esta falta de dualidad que puede llegar a tener el cristianismo, digamos, en principio, ¿no? Fíjate, interesantísimo. Mayra, de tus percepciones precisamente de esta dinámica y también histórica y un poquito, bueno, ¿por qué no literaria? Del impacto que ha tenido pues también la figura de la guadalupana para nuestra sociedad, ¿no? Y para Latinoamérica, porque al final del día pues compartimos usos y costumbres también para toda Latinoamérica, ¿no? Sí, pues justamente, bueno, hace unos momentos antes de venir para acá, pues estaba viendo había entrado a Facebook, luego uno tiene esos malos hábitos de no tiene 5 minutos de tiempo muerto y entra al Facebook o al Instagram y demás. Y me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, ver memes. Ya. Ver un montón de memes de la Virgen de Guadalupe, incluso también ya con las canciones alteradas. Y bueno, yo venía a hablarles un poquito pues sobre esto, ¿no? Sobre la evolución de estos cantos, de estos villancicos dedicados a la Virgen de Guadalupe, que también pues cuando pensamos en canciones dedicadas a la Virgen, pues pensamos en la transmisión que se hace cada año en Televisa o en televisión abierta en general. Y bueno, son las mañanitas, siempre ponen como una cantante que está como de moda o que es famoso en México a que vaya a darle las mañanitas y bueno, que se convierte en todo un suceso, ¿no? Ya. Y pensando otra vez en esto, en términos de los memes, pues también últimamente las últimas emisiones han dado también como cabida a eso, ¿no? Y bueno, eso también nos habla de esta flexibilidad o de esta capacidad justamente que tiene una figura como la Virgen de Guadalupe de trascender el plano meramente religioso, meramente sagrado y transformarse en algo más, ¿no? Como un emblema también de la cultura popular, en poder... Claro. Sigue siendo la Virgen de Guadalupe, sigue teniendo como esta capacidad religiosa, pero a la vez se convierte en algo más, a veces algo más gracioso, algo más irrisorio, o sea, pero sin perder obviamente su carácter sagrado, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, no sé si sea momento ahorita para hablar un poco de este contexto de las canciones. Claro. Déjame ir rapidísimo a un corte rapidísimo, Mayra, que sí estaremos abordando y te robo esa parte, ¿no? Ese emblema social que al final del día ya es lo que representa. Estamos hablando de la ciencia de la guadalupana. Estamos empezando apenas la voz de los expertos. No se vaya. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. En estas fiestas decembrinas, piensa en evolucionar y evoluciona. No utilices más ruidosos y peligrosos cohetes. Piensa en aquellos seres humanos enfermos o delicados de salud, en los perros, en los gatos, que sufren por el terrible ruido. No contaminemos aún más nuestro entorno por la pólvora quemada. Piensa en evolucionar y evoluciona. Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:19 minutos. La humedad 62%.
Diciembre es un mes de tradiciones, de buenos deseos, de buenas acciones y Magnética FM te acompaña este maravilloso mes en su frecuencia del 101.3 con recuerdos y reflexiones llenas de sentimiento y sabor de nuestras tradiciones. Felices fiestas decembrinas. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no regresar al estrado por segunda vez para declarar en su juicio por fraude civil en la ciudad de Nueva York, estableciendo un final abrupto para el caso de la defensa. Se esperaba que Trump testificara hoy en su propia defensa en el caso en el que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lo acusó de inflar fraudulentamente su patrimonio neto. Sin embargo, el domingo Trump anunció en su plataforma de redes sociales en 2 mensajes en mayúsculas que ya había testificado de manera muy exitosa y concluyente y que no habría de testificar hoy lunes. Su cambio de actitud pone fin al largo y caótico proceso del juicio por fraude que comenzó a comienzos de octubre y que amenaza su imperio inmobiliario y el deterioro de su establecida imagen como empresario exitoso. Se espera que un testigo de la defensa, Elliot Bartof, profesor de la Universidad de Nueva York, concluya el caso de la defensa al que seguirán varios testigos de refutación llamados por los abogados de la fiscal general. En enero se espera que ambas partes presenten escritos finales, tras lo cual el juez de primera instancia, Arthur Engoron, emita su fallo. Trump se mostró desafiante y combativo cuando testificó el 6 de noviembre al momento de defender su riqueza y negar haber actuado mal. Se enfrentó repetidamente con el juez Engoron, a quien calificó como extremadamente hostil y criticó a la fiscal James como una pirata político. Si Trump hubiera regresado hoy al estrado, habrían sido sus abogados defensores quienes hubieran dirigido el interrogatorio, pero los abogados estatales podrían también haberlo interrogado. Por otra parte, la fiscal James pidió que Trump reciba una multa de $250 millones y se le prohíba permanentemente dirigir un negocio en Nueva York. Incluso antes del juicio, el juez Engoron concluyó que el expresidente había cometido fraude al inflar los valores de sus activos en los estados financieros anuales que luego compartía con bancos y aseguradoras para recibir un trato preferencial. Durante el último mes, los abogados de Trump han luchado contra ese argumento con un desfile de sus propios testigos. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos, hablando de la ciencia de la guadalupana, más allá de tratar de explicar milagros, no, porque recuerde, pues al final del día, y citando precisamente a Baruch Espinosa, los milagros o la magia es simplemente ciencia que aún no se explica, pero créanme que tarde que temprano la ciencia llega a dar explicación. Es parte del progreso, es parte del conocimiento, y bueno, estamos con Mayra y con Yair, es un especialista toda en la parte de literatura, y bueno, Yair, pues también de alguna manera hablabas de esta evangelización que fuimos paralelamente con Europa, y eso se me hace interesantísimo porque siempre pensamos que ellos ya estaban concluidos, ya estaban consumados, ya evangelizados, y como que ahora sí vente acá con los de taparrabo, que luego como que hasta muy peyorativamente sí, esa categoría nos daban, pero de alguna manera, y recuerdo que también lo citabas en la parte del Día de Muertos, ¿qué relación, qué parentesco encontraron, qué adaptación hicieron con las deidades que teníamos pues aquí en la época prehispánica? Sí, probablemente esto ocurre sobre todo con la figura de la Virgen de Guadalupe, porque se va a equiparar mucho con una figura del panteón náhuatl muy importante, que es la diosa Tonantzin. Tonantzin era la diosa de la fertilidad, era una diosa que se relaciona con la cosecha, es una diosa que se relaciona también con la muerte, es decir, con todos los aspectos domésticos de la vida, ¿no? Y esta figura, de alguna forma, se va a envolver, se va a cristianizar o va
es la figura que va a adoptar o va a terminar adoptando la Virgen de Guadalupe. De hecho, en las primeras menciones de esta Virgen en la documentación novohispana se le denomina Guadalupe Tonantzin, es decir, un solo nombre haciendo la identificación entre la figura cristiana y también la figura náhuatl, ¿no? La diosa náhuatl. Lo interesante es que no solamente pasó con ella, aunque sí fue la que más trascendió. En algún momento también los misioneros, para que los nativos comprendieran el significado, la importancia de la figura de Jesús, llegaron a equipararlo con Quetzalcóatl, porque en la vida de Quetzalcóatl hay varios elementos que se corresponden un poco con la vida de Jesús. Entonces, esta equiparación ayudó a ir desplazando la figura, la deidad prehispánica, pero también a afianzar a la nueva deidad o al nuevo Dios que se está tratando de expandir, ¿no? O de imponer. De hecho, es tan importante esto que el hecho de que el templo de Guadalupe se edificara en Tepeyac no es fortuito. En Tepeyac estaba el centro de adoración más importante de Tonantzin. Ok, o sea, una explicación mejor imposible. Sobre las ruinas del templo de Tonantzin se construyó el templo de la Virgen de Guadalupe. O sea, ahí está la basílica de Guadalupe para acabar pronto. O sea, allá abajo están los restos. Exactamente, de Tonantzin, del templo de Tonantzin. Wow, qué loco. Y digo, de alguna manera, y platicamos ahorita en el corte, la industria, que al final de cuentas está alrededor, en torno de esto, y que también algo que me encanta es que de alguna manera estás desmembrando ya ese proceso precisamente de evangelización que, vamos, nunca ha acabado, ¿no? Me imagino que ha sido evolutivo a lo largo de todos estos siglos, ya de 600 años prácticamente, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo porque las figuras o los santos o las figuras religiosas nunca prosperan entre la población general desde un sentido ortodoxo, desde un sentido teológico, sino que se adaptan a las necesidades cotidianas de las personas, y esto es lo que da lugar a lo que conocemos como religiosidad popular. Una religiosidad que se vive, que se experimenta dentro de la sociedad, pero que diverge muchísimo y se aleja mucho de lo que sería la religión propiamente oficial o canónica, ¿no? Así es. De ahí que, por ejemplo, muchas veces los santos sean vistos como dispensadores de milagros, casi como un objeto mágico, ¿no? Sí. Traigo a mi estampita de la Virgen, traigo mi cédula para que no me pase nada allá afuera, es decir, le estoy usando como un objeto fetiche, algo que está prohibido por la Iglesia. Claro. Sin embargo, la religiosidad popular admite estos usos y admite estas formas de interpretar lo sagrado, ¿no? No, y que de alguna manera también pues se convierte hasta, reitero, en playeras, camisetas, gorras, por supuesto, tenis, shorts, guitarras, todo, y que algo que también creo este impacto, y Mayra, no sé, también tu opinión al respecto. Por ejemplo, yo he visto cómo ya en inmuebles ponen a la Virgen, por supuesto, por respeto a la Virgen no rayas eso, y digo, es reciente eso, pero me parece interesantísimo, porque al final del día dices, bueno, acudo a la última expresión de respeto que nos queda socialmente hablando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mayra? Un poquito también de este contexto social. Sí, pues evidentemente dice, no, ya allí no estás ya respetando, si no respetas al vecino, si no respetas al propietario de la casa, de la banqueta, de la barda, pues por lo menos apelar justamente a este último bastión, ¿no? Y al final de cuentas esto nos habla de una vigencia y de una efectividad de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y justamente a eso quería ir un poco retomando algo de lo que mencionaba Yair, justamente todas estas estrategias pues visuales, en principio de cuentas, por las imágenes de la Virgen de Guadalupe, que adquieren las formas más desde estatuillas, la estampita que trae uno en la cartera, en el monedero, justamente como un objeto de protección, pero pues también, bueno, lo que yo ahorita me enfoco más es en las canciones, ¿no? Y bueno, quería hablar justamente sobre esto, ¿no? Sobre cómo evolucionan estas composiciones, pues como de mano culta, de mano religiosa, estas canciones que se hacían pues para las diferentes celebraciones ya desde el siglo XVII hasta bien entrado el siglo XVIII, pero cómo se van evolucionando, y al final de cuentas eran canciones que se creaban de manera anónima, eran canciones que se creaban pues por cualquier persona que estuviera, pues que tuviera como cierto arte, ¿no? Cierta gracia para escribir estos cantos, pero cómo se adaptaban, no sé, de pronto una que era al inicio para el Espíritu Santo, la modificaban
Hay un artículo muy bueno de una estudiosa, una investigadora que se llama Anastasia Krutitskaya, y que habla cómo se modifica un villancico, un cántico al Espíritu Santo, y se le modifica para que se dedique a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yeah. Entonces también nos habla como de esa transposición, incluso hasta como en piezas literarias, ¿no? En piezas artísticas, en canciones, y cómo se van modificando hasta llegar a a lo que conocemos, ¿no? Actualmente. Claro. Y cómo también ese tipo de canciones servían o sirvieron en su momento como herramientas para legitimar, que era uno de los conceptos que también mencionábamos hace rato, mediante ¿cómo lo explico? Estaban justamente toda esta historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego y demás, pero se tienen que pasar a textos escritos para que tengan validez ante la iglesia, ¿no? Y bueno, también todas estas canciones servían de alguna manera como un antecedente, como un precedente de esto es real, ¿no? Como si cuando lo pusieran por escrito o lo materializaran de alguna forma se volviera más real, más veraz de alguna manera. Claro, ¿no? Claro. No, y qué mejor manera, porque hasta científicamente está comprobado que a veces un conocimiento nos puede llegar a la cabeza, pues musicalmente. Sí, claro. ¿No? Sí. Digo, como las tablas de multiplicar, las tablas periódicas, yo he visto en canción, etcétera, van haciendo adecuaciones con el fin de que llegue a nuestro cerebro, se registra, existe una apropiación como tal de esa creencia o del conocimiento, ¿no? Y digo, algo tan fundamental como las canciones, lo que se hace popular, y digo, no vamos lejos, hasta en el rock y en la cumbia, en todos lados de alguna manera se cita este personaje. Ahora también algo comentabas, Yair, que me pareció muy, muy interesante, que fue la virgen que más sobresalió, ¿no? Y platicábamos también en algún momento que hay más de una virgen en este sentido estricto. ¿Cuáles se tienen identificadas? Y digo, ahorita lo vamos a ver ahorita antes de corte, pero también usted, de acuerdo conmigo, está por ahí la Virgen de los Lagos, San Juan de los Lagos, de San Juan de los Lagos, y hay otras que también a lo largo y ancho del país, y que inclusive en otros países también de Hispanoamérica existen, pero eso estaremos regresando ahorita del corte. No se vaya. Ahora sí se me olvidó. La ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:32. La humedad 62%. Magnética FM. 19 años. Contigo. La mayoría de alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por saborizantes artificiales. Cuando veas el término sabores artificiales en una etiqueta, quiere decir que es lo que no está en el producto, pero a eso sabe. Por ejemplo, una leche sabor fresa, una paleta sabor naranja o palomita sabor mantequilla. No quiere decir que tenga fresa, naranja o mantequilla, sino sustancias químicas que imitan esos sabores. Y no hay manera de saber qué es lo que realmente significa, porque las mezclas están patentadas y podrían estar hechos con un aditivo o una mezcla de cientos, y la mayoría de ellos son perjudiciales.
Los sabores artificiales, como el sabor a mantequilla agregado a las palomitas de maíz de microondas, tienen varias implicaciones para la salud del cerebro y pueden contribuir a las placas que se asocian con el desarrollo de Alzheimer. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. ¿Qué significan para ti las tradiciones y las costumbres? Estoy de acuerdo, son parte de nuestra vida. Cualquiera que fuera, disfrútala o disfrútalas, al final son parte de tu más profundo ser. Felices fiestas decembrinas, son los sinceros deseos de Magnética FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, hoy hablando de la ciencia de la guadalupana y bueno, todo este contexto que representa pues la Virgen de Guadalupe. Y bueno, precisamente ya pues platicando esta parte de las vocaciones marianas, ya hablamos de la diversidad también que hay de las distintas vírgenes o de las distintas Marías. ¿Qué hay al respecto de todo esto? Bueno, es probablemente uno de los grandes misterios de la religión. Cuando hablamos de advocaciones marianas, hablamos de las apariciones de la Virgen María en diferentes lugares del mundo. Yeah. Debemos recordar eso. Todas las vírgenes, sin importar su denominación, todas son la Virgen María. Sin embargo, se aparece en diferentes formas, con características diferentes en diferentes lugares. A eso es a lo que le conocemos como advocación mariana. Y básicamente podríamos hablar de una teofanía. La teofanía es un concepto que designa la manifestación de una deidad o la manifestación de lo sagrado frente a una persona. Y eso es muy importante. La Virgen siempre se le aparece a alguien. No es una aparición masiva, siempre es un grupo reducido de personas o una persona como ocurre con la Virgen de Guadalupe. Yeah. Hasta el momento se reconocen más de 20 advocaciones marianas en el mundo. Y probablemente una de las que tiene la mayor feligresía es justamente la advocación de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, es curioso porque la Virgen de Guadalupe mexicana no es la primera en la historia. Hay una Virgen de Guadalupe en Extremadura, España. Y de hecho se le considera una de las 8 advocaciones marianas patronas de España, porque es patrona de Extremadura. De hecho, se dice que Cristóbal Colón se encomendó a ella cuando comenzó el viaje hacia las Américas, y varios de los conquistadores que llegaron a América y de los evangelizadores también profesaban esta fe hacia la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Por lo regular, la Virgen suele adquirir el nombre del lugar donde se aparece. Es la Virgen de Guadalupe en Extremadura porque se apareció en un lugar llamado Guadalupe, exactamente. Tenemos, por ejemplo, también una de las advocaciones marianas más antiguas es la Virgen del Pilar, que también de España, que se le apareció a Santiago Apóstol, de hecho. Y bueno, la Virgen de Guadalupe de aquí de México se aparece en un lugar que en aquel momento se conocía como el Cerro de Guadalupe, la sustitución de Tepeyac por Guadalupe, y de ahí el nombre que se le da, ¿no? Fíjate, y lo que también llama la atención poderosamente es que hasta las facciones, digo yo, acá pongo en mi mente la Virgen de Lagos. Ajá. Sí, y es un rostro pues relativamente distinto, ¿no? Sí. Acá la Virgen morena, la tez de piel. Eso de alguna manera se fue adecuando. ¿Quién iba mandando? Y bueno, esta la vamos a presentar así. Y la de los lagos que están más jaliscos, están más bellos, están más blancos, están más nórdicos, traen otros genes, ya se ven más franceses. Digo, de alguna manera, ¿no? Claramente yo no fui francés. Pero ¿cómo fue evolucionando? ¿Cómo se fueron dando quizá de alguna manera estas adaptaciones de las distintas vírgenes? Tiene mucho que ver sobre todo con la necesidad de que el pueblo que profesa una fe se vea reconocido en sus figuras. Ya. Probablemente un indígena que le rezaba a una imagen blanca, de tez blanca, con rasgos completamente alejados del suyo, pues no sentía esa cercanía con la figura. Por supuesto. Ni siquiera se parece a mí. Entonces, ¿qué puedo esperar que haga a mi favor? ¿O cómo puedo esperar que me ayude alguien que está tan alejado de mi forma, incluso de mi forma de verme, ¿no? De mi apariencia. Y comienza justamente ahí. Y probablemente esto es uno de los aspectos más controversiales respecto a la Virgen de Guadalupe.
¿Qué es el manto de la Virgen de Guadalupe? Porque a final de cuentas es lo que se venera, es lo que queda de las apariciones de la Virgen, no la iconografía. Ya. ¿Fue realmente que la Virgen se plasmó a sí misma después de que se le aparece a San Juan Diego? Hay que recordar que ella es santo también. ¿O alguien la pintó, no? Hay un concepto que se llama aqueiropoieta, que básicamente es la plasmación sin la intervención humana ni de ningún ser de una imagen en algún objeto. Es, digamos, la plasmación sagrada de una imagen en un objeto. Y es la manera como la Iglesia investiga y acepta la iconografía de la guadalupana. Sin embargo, hay testimonios históricos que dicen que en realidad la figura que veneramos, la que se encuentra en el santuario, tiene un autor, un pintor. Es un pintor indio, es un pintor indígena que fue educado en el Colegio de Santiago de Tlatelolco en la Ciudad de México, uno de los primeros artesanos indígenas que se forma, digamos, ya en la Nueva España. Y este indígena se llamó Marcos Ipac de Aquino, nace en 1517 y muere en 1572. Es curioso porque al parecer él es el autor, o todo parece indicar que él es el autor, y lo sabemos por varias quejas que presentó un fraile llamado Francisco de Bustamante, un franciscano llamado Francisco de Bustamante, que dice: hay un indígena en el Colegio de Santiago de Tlatelolco que está deformando la imagen de la Virgen y la está pintando con rasgos completamente ajenos a los que deben ser. Hay varias quejas de este fraile franciscano que lo acusa de transgresión de la imagen, que lo acusa de idolatría y sobre todo que lo acusa de algo muy importante, de estar disfrazando a una diosa prehispánica, Tonantzin, con los ropajes de una virgen. Híjole, pero me vuela la cabeza de verdad lo interesante que es esto, porque cómo vas dando explicación. Primero, el generar esa empatía con la ciudadanía de cualquier época del mundo, ¿no? De cualquier época en el tiempo. Y dos, cómo se van dando estos vestigios, ¿no? A partir de una demanda, a partir de una queja. Oigan, ya le están metiendo mano aquí a nuestra aparición. Y ese otro proceso, ¿no? Que se va buscando dar explicación de decir, bueno, no fue una aparición, sino fue alguien que al final de cuentas realizó arte. Sí. Hizo adecuaciones en pro del contexto y es como se va dando, ¿no? Y cómo trasciende con las épocas, con las economías. Bueno, caray, lo voy a decir ahorita, con los partidos políticos. O sea, de alguna manera representan todo, ¿no? Inclusive hasta con el partido en turno a nivel federal, pues de alguna manera denosta inclusive ese apartado que para mí me habla de un impacto orientado hacia pues a la credibilidad de la ciudadanía o a la incredulidad, ¿no? Sí. De igual manera, Mayra, por ejemplo, ¿cómo se fueron dando, cómo se fueron adecuando estos villancicos, estos cantos hacia la guadalupana, que también, si algunos trascendieron más que otros, cuáles vienen desde aquel entonces, que tú digas, ¿sabes qué? Se ha venido, por mucho que se haya venido cambiando poco a poquito, este es el que ha venido hasta sobreviviendo, ¿no? Pues quizá más que hablar quizá de una pieza en concreto, de un villancico en concreto, tendremos que pensar más bien en la estructura, como en una estructura constante que permanece ya, insisto, ya desde el siglo XVII, ¿no? Que es justamente este carácter narrativo que tienen. Este carácter narrativo quizá por un lado y por otro esta referencia constante hacia la propia imagen, ¿no? Esto hacer alusión a las rosas que aparecen, que es como un motivo también iconográfico bien interesante. Esto de las rosas en invierno, ¿no? Que siempre es lo que a uno le dicen, o sea, ya que más milagro quiere uno que las rosas. Y esa rosa, hasta ahorita caigo con esta serie televisiva moderna. Exacto, y justamente, y ahí está la rosa, la seguimos viendo, y a la gente, pues, todo, no hay mexicano que se respeta, mexicano que ubica esas referencias. Claro, ¿no? y hasta es meme, como decías hace ratito, ahorita la comunicación vía guadalupana es también en meme. Y que pareciera que sigue siendo parte de un largo proceso de evangelización, pareciera que sigue estando esta necesidad. Adaptable proceso. Sí, qué interesante. Y justamente está estos rasgos, insisto, iconográficos que permanecen en
en las canciones. Aquí traía un ejemplo. Sí, adelante. Que dice, es solo un fragmento, una estrofa. Dice, oigan que se aparece por esos aires a la aurora estrellada sin estrellarse, su manto vean, que aunque sea al mediodía, verán estrellas. Wow. Entonces, otra vez, las estrellas del manto, es justamente, se contrasta con el día, pero sigue estando ahí como... pues presentes, ¿no? Y además esta constante idea de que la aparición de la Virgen, hablando otra vez, retomando esto que decíamos hace rato de la legitimidad, pues de que es un milagro divino, ¿no? De que es algo, que es obra de Dios, es algo como que tiene que... se justifica básicamente por eso. Exacto. Entonces, es toda esta reelaboración de temas de la devoción guadalupana, o sea, de estas características de la Virgen como figura protectora, del manto, que lo encontramos también en oraciones, por ejemplo, cúbrenos con tu manto, protégenos con tu manto, y que aparece en todas partes, ¿no? Parece ya también como un motivo. También los milagros, también muchas de estas canciones apelan a milagros guadalupanos, ¿no? Este carácter narrativo, ya desde las apariciones que se enuncian en estos cantos, pero también todos estos milagros, ¿no? Por ejemplo, hay datos sobre una inundación de 1634 que también se dice que se sacó a la Virgen y fue como paulatinamente, se fue secando la tierra, ¿no? Fue como y también hay otra historia de historias de navegantes ya un poco posteriores, de 1755, que también dejaron sus exvotos ahí en la basílica, y que todavía por allá de andar alguno. Y bueno, justamente que también crearon canciones, compusieron canciones a partir de esos sucesos milagrosos, ¿no? Entonces, otra vez, está como todo un aparato de efectividad, de retórico, discursivo, para seguirle dando vigencia a esta Virgen, ¿no? De pronto hasta me acuerdo ahorita de un chiste, ¿no? De esto de que sacar a la Virgen para que llueva. Sacan al niño de alguna imagen de Jesucristo el niño, alguna representación, y después llueve muchísimo, y después tienen que sacar a la madre, a la Virgen, pues para que vea como el desastre, ¿no? Que acaba de para calmar todo lo del niño. Pero eso, o sea, se filtran incluso, pues, de otra vez en los chistes, en un montón de se hacen cosas, memes, ¿no? Y todo este contexto de simbología que hay alrededor, ¿no? Estamos llegando casi a la parte final de La Voz de los Expertos, hablando de un tema interesantísimo realmente, la perspectiva de la guadalupana, bueno, pues vista desde la ciencia, vista desde la literatura, y importantísimo, pues abordar estos temas de gran impacto social, económico, inclusive político. No se vaya, regresamos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Piensa en evolucionar, y evoluciona, en estas fiestas navideñas. ¿Por qué tomar alcohol en exceso? Si lo haces, pones en riesgo tu salud, tu vida y la de los demás. Conducir en estado de ebriedad origina tragedias y puede destruir tu vida y la de otros. Sencillamente lo mejor y más sano es que no ingieras bebidas alcohólicas. Piensa en evolucionar, y evoluciona. Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:48. La temperatura 15 grados, 4 décimas. La humedad 58%.
Nos encontramos en el mes de diciembre de 2023. Llevamos años, muchos años buscando la paz, la armonía y la comprensión en la humanidad. Pero, los resultados siguen, continúan igual, guerras en el mundo, violencia, intolerancia, incomprensión. Sin embargo, nuestra fe persiste esperando que un día, una noche no lejana, el ser humano encuentre el sentido común y con este la anhelada paz. En tanto, volvemos a decir, ¡Feliz Navidad! De sus amigos de Magnética FM. Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. ¿Cansado de la política de siempre, de los mismos discursos? En Liberalismo y Más encontrarás una nueva forma de vivir los temas que más preocupan a la sociedad, con un enfoque más profundo, plural y entretenido. Sintonízanos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos. Y bueno, de verdad es que usted no se puede perder este programa completo porque hemos abordado chulada de tema el día de hoy, visto precisamente desde el área de la ciencia, las ciencias sociales y humanidades. Y bueno, está con nosotros aquí Mayra y Yair, los maestros egresados del Colsan, que bueno, por ahí sigues en Colsan todavía, creo, sí. Mayra, en la parte sí, ya rumbo al doctorado. Pero bueno, en este contexto de la guadalupana, y digo, quisiera abordar muchísimo, pero bueno, nos queda también parte del programa todavía. Y ahí hablabas también de esta parte de los cantos. Ahorita hablábamos hace ratito que se utilizaban inclusive en la parte de la guerra de los cristeros. ¿Cómo está este tema del uso popular a nivel musical, por llamarlo así, también de la Virgen, de la imagen de la guadalupana? Sí, por supuesto. La Virgen de Guadalupe fue una de las figuras fundamentales en el movimiento cristero. Ya. Y de hecho hay varios corridos que surgieron justamente a raíz de este evento bélico en el país, que hablan o mencionan a la Virgen de Guadalupe como la inspiración de los cristeros, ¿no? Hay un corrido muy, muy famoso, que es el corrido de un cristero que es Valentín de la Sierra. Uh-huh. Y hay un verso que dice justamente eso, ¿no? Al final, cuando ya están a punto de matarlo, de fusilarlo, dice: Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. No es básicamente, okay, yo me entrego a ti, te defiendo tu causa, y pues bueno, muero de alguna forma como una especie de mártir de mi religión, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de todo el periodo virreinal y en el México independiente. La Virgen de Guadalupe es un estandarte, ha sido un estandarte siempre de movimientos ideológicos. No debemos olvidar que la propia independencia de México comienza con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Tan importante es que, es la imagen de la independencia de México, ¿no? Del inicio. Y es muy interesante porque probablemente el documento fundacional del mito guadalupano, de la leyenda guadalupana, es algo que mucha gente desconoce. Uh-huh. Hay un documento llamado el Nican Mopohua, está escrito en náhuatl, y es justamente este documento donde se narran las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Es ahí donde se asienta toda la historia que nos hemos aprendido en el catecismo, o que nos han enseñado nuestros padres y abuelos. Toda esa historia proviene justamente de este texto. Lo interesante del texto es que se escribe 20 años después de cuando supuestamente fueron las apariciones marianas. ¿De cuándo se supone que sucedió? Es 1531. Este texto data aproximadamente de 1556. Lo interesante de este texto es que se escribe poco tiempo después de cuando se cree que este pintor indígena, Marcos Ipac Aquino, pinta la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ah, ok. Todo lleva a suponer que este pintor pinta la imagen de la Virgen de Guadalupe representando a su gente, representándose a sí mismo en ella, tez morena, rasgos que coinciden con su población de origen. Y tiempo después, pese a las quejas de los franciscanos que nunca vieron con muy buenos ojos esta aclimatación de la Virgen al contexto americano,
se escribe este relato como una pieza de legitimación de la imagen. Es decir, la imagen está ahí, sí, la pintó una persona, pero para la posteridad va a quedar este texto donde se narran las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Y es justamente lo que ha llegado a nosotros. No conocemos el nombre de Marcos Ipac de Aquino. Por supuesto que no. Es la primera vez que yo lo escucho, la verdad. Exacto. Sin embargo, conocemos toda la historia que se nos narra en este texto, que se llama Nican Mapogua, y que además también tiene un autor, probablemente lo escribió una persona llamada Antonio Valerio, que también era un indígena cristianizado. Entonces, son historias y son imágenes que provienen de esta nueva sociedad cristiana que estaba comenzando a forjarse en la Nueva España, que después, daría origen a México justamente, de indígenas que están acogiendo la nueva fe y que la están aclimatando para poder reconocerse en ella. Y lleva tiempo, es una evolución, ¿no? Exacto. Y digo, lo interesante de esto también es cómo hago legítimo el milagro. O sea, al final del día se materializa y digo, estás hablando de 20 años después, 20 años, pues digo, a veces con nuestro vorágine evolución que tenemos informativo hoy en día con redes sociales, con todo eso, una noticia dura minutos y se acabó, a menos que sea algo verdaderamente así trascendental y catastrófico, ¿no? Pero de alguna manera el impacto que lograron, o estratégicamente hablando, claro. Pues 20 años después, ¿quién se va a quejar? Igual ya nadie anda por ahí, pero pues ahora sí lo vamos a lanzar, ¿no? Sí, exacto. Qué interesante. Y además también es muy interesante porque en la narración de estos milagros, en la narración del Nican Mapogua, hay datos que te hacen creer que todo es verídico, porque te dan día, te dan fecha, te dan hora. Exacto, precisión. Para que no le quepa duda a la posteridad de que esto fue verídico, ¿no? Por ejemplo, traigo un pequeño fragmento. Sí, claro. Era sábado muy de madrugada y venía Juan Diego en pos del culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo, semejaba canto de varios pájaros preciosos y le llamaban Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego, ¿no? Entonces él se acerca a esa voz que lo llama, y aquí me encanta porque la aparición de la Virgen tiene lugar en un entorno natural completamente americano, completamente mexicano. Se apareció aquí porque se apareció entre nopales y entre mezquites y entre aves que son propios de aquí de México, y de esa manera pues logras esta mexicanización de una figura, o esta indianización de una figura religiosa que pues proviene de otro lado, ¿no? Y este documento, digo, no sé, se conservó en original, que digo, no sé cómo se maneja esa parte, copias, cómo se preserva, quién está a cargo de un documento de esa naturaleza. Hay un manuscrito que es el más antiguo, que data de 1556, que es el redactado por Antonio Valerio, que está en una biblioteca estadounidense, solo que no recuerdo cuál es. Lo tienen allá, así como el penacho en Europa. Sí, exactamente, no está en y México. Y el meteorito en Francia también. Sin embargo, a partir de este manuscrito se crearon varios impresos populares, como en forma de panfletito, que circularon en Nueva España a partir de 1649. Hay un editor que es Luis Lazo de la Vega, que va a editar este manuscrito ya en impreso, digamos, en las impresas de aquel tiempo, y que comenzaron a circular pues de mano en mano, ¿no? En aquellos años. Y de esa forma es como se propaga el mito de la leyenda de la Guadalupana. Fíjate, y de igual manera, Mayra, y vamos cerrando un poco precisamente, también cómo se va minando, cómo se va transminando, cómo se va divulgando, difundiendo, dando a conocer toda esta parte también de los cantos, de los villancicos, es decir, cómo lo van documentando y cómo, ya lo pasaste, ya hay que volante y todo eso, ¿cómo le hicieron para diseminar todo eso? Y para que la gente pues, se los grabara, ¿no? Porque claro. La gente los escuchaba, de pronto los escuchaba en la iglesia, también eso sería muy interesante después como profundizar en eso. Claro. ¿Qué era lo que la gente escuchaba en las iglesias y cómo después lo iban adaptando justamente a estos impresos? Y aparte cómo se hacía este cambio, este trasvase de lo escrito, ahorita que hablabas de estos impresos, a lo oral, ¿no? Porque también pues existen estos registros de una memoria oral, de unas historias, de cómo esta historia se iba transmitiendo pues mediante la palabra, y ya después se iba otra vez fijando, era como una especie de vaivén entre de lo escrito a lo hablado a lo escrito. Entonces eso es bien interesante, ¿no? Cómo se van cambiando. Y ahorita que 20 años parece poco, pero luego esta pugna dura pues muchísimo, ¿no? Ahorita quería mencionar este texto de Luis Becerra Tanco, Felicidad de México, que es de más o menos 1666, y en este momento todavía están indagando
la autenticidad del milagro, ¿no? Del milagro guadalupano. Justamente está toda esta tradición, están todas estas historias, todos estos textos, ya estos antecedentes ya de manera material, de manera escrita, pero siguen buscando, ¿no? Siguen buscando y como que en ese momento Luis Becerra Tanco dice, ok, yo voy a empezar a documentar justamente todos estos milagros que provenían otra vez de estas canciones, de estas historias que se contaban. Estaría padrísimo saber qué decía también la gente en estos momentos, porque pues, supongo que también había un montón de milagros que decían, que se eran atribuidos a la Virgen de Guadalupe, y cómo justamente todo esto confluye en ciertas obras escritas, ¿no? Claro. Y después no tenemos documentos fidedignos, pero mira, este señor recopiló tantos milagros y dice que a no sé qué señor se le apareció la Virgen y que le curó, pero es eso, es otra vez la validación mediante la palabra escrita. Y se convierte en literatura al final de cuentas de parte de nuestra cultura. Sí, claro. Y en ese sentido es muy importante lo que mencionas, porque una institución con tan mala reputación como el Santo Oficio de la Inquisición se convierte muchas veces en el gran preservador de este tipo de documentos. Los documentos o las oraciones o los cuadernillos con contenido religioso llegaban a la Inquisición porque tenían que pasar por una censura, por observar, cuidar que no fuera en contra del dogma, que no dijera cosas heréticas, y pues la Inquisición los guardaba, o sea, los almacenaba en sus bodegas, en sus archivos, y es justamente de ahí donde provienen muchos de los cuadernillos, de las oraciones y de los papelitos que circularon durante el periodo novohispano. Que hoy en día representa pues un valor histórico per se increíble, porque digo, al final del día, en algún momento citando esta película de Ángeles y Demonios, esta novela de Dan Brown en la cual dan gran valor a los archivos del Vaticano, que digo, ya lo estamos hablando precisamente, ¿no? Esta preservación de documentos de la cuales tenemos. Nos está ganando el tiempo y de verdad es que no nos vamos a esperar a la otra guadalupana. Eso créame usted que no, porque si no falta mucho tiempo. Pero de verdad yo les quiero agradecer. Mayra, gracias por haber estado el día del programa. Espero que te hayas pasado muy bien. Sí, sin lugar a dudas. Y pues prometo volver. Claro que sí, claro que sí. Seguiremos hablando de todos estos temas y de muchos otros más desde la literatura. Yair, un gusto como siempre nuevamente. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted que nos escuchó el día de hoy. Pásela bien ya los que arranquen vacaciones y los que no, pues vamos a seguirle echando muchas ganas a esta vida, con o sin rosas que se aparezcan. Pero ya lo sabe, digo, la ciencia es la única que nos va a hacer seguir adelante, y bueno, mientras más nos pertenezca, menos probable es que la utilicemos mal. Yo soy Edgar Jiménez, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Yo le deseo felices fiestas, nos escuchamos el próximo martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 17.